9 de la mañana con 21 minutos. Abordamos otros temas aquí en Arriba Gente. El glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible en nuestro país, y en el marco de la semana de concientización acerca del glaucoma, que va desde el 12 de marzo hasta el 18, es que recibimos a la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Glaucoma, Rosario Varalo, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe, sobre todo porque es algo que tal vez no lo tenemos tan incorporado en nuestra rutina de chequeos médicos, y es fundamental cuanto antes se empiece a realizar. Buenos días. Buenos días, Buenos gracias días a ustedes por la invitación. Bueno, recién lo mencionábamos, si no es una de las principales, es la principal causa De de ceguera hecho, irreversible. es la principal causa en Uruguay, es la principal. Hicimos un relevamiento hace unos años con la Cátedra de Oftalmología y en todo el territorio nacional, y vimos que esta es la principal causa de ceguera irreversible, pero prevenible. Eso es el mensaje importante a transmitir. ¿Por qué es prevenible? Bueno, porque no toda persona que tiene glaucoma está destinada a quedar ciega. Bien. Si detectara su glaucoma a tiempo, podría tomar las medidas necesarias para prevenir la ceguera, incorporando un plan de tratamiento y un plan de seguimiento. ¿Qué es el glaucoma? ¿Qué es el glaucoma? Bueno, el glaucoma es la enfermedad de un nervio del ojo, que es el nervio óptico, que es el nervio principal para la visión. Entonces, sin nervio óptico nosotros no podemos ver, ¿sí? Y lo que pasa en los pacientes con glaucoma es que la presión que tiene su ojo es muy alta para la salud de ese nervio óptico y empieza a matar lentamente las fibras. Lo hace muy lentamente, de modo que la persona no tiene síntomas, no se da cuenta, no es de un día para otro que estoy perdiendo visión, es tan gradual que cuando nos damos cuenta prácticamente estamos ciegos. Es un poco difícil decir, pero ¿cómo? ¿El ojo tiene presión? Capaz que está bueno ir a esos detalles y entenderlo un poco mejor. ¿Por qué el ojo tiene presión? Exacto. Bueno, el ojo es un compartimiento cerrado, como si fuera un globo, que en lugar de estar lleno de aire, está lleno de líquido. Ese líquido se produce a un ritmo en un lugar y se tiene que salir a la misma velocidad. Si yo produzco más líquido del que puedo sacar, la presión de ese líquido va a estar Pero sale grande. con lágrimas para ir a lo gaucho, con lágrimas Sale, que transpira el ojo. No, sale por un sistema de drenaje que se llama malla trabecular o trabeculado. Es un sistema de drenaje y de ahí se va la sangre, ¿no? Entonces nosotros producimos líquido y lo sacamos hacia la sangre por un sistema de drenaje que en ciertas personas se degenera y es como una esponjita que se empiezan a tapar los canalículos y entonces el líquido ya no puede salir con la misma Y facilidad. ahí es que adquiere presión. Y ahí es que empiezan a hacer picos de presión y esos picos de presión empiezan a lastimar el nervio óptico, se empiezan a morir lentamente sus fibritas y la persona gradualmente y en el correr de años va quedando ciega. Es por eso que cuando uno lo detecta prácticamente ya es tarde. Claro, porque si a uno le sacan la mitad de lo que ve de un día para otro, se da cuenta. Claro. Pero si te lo van robando de a poquitito, en el correr de muchos años, tú te vas adaptando a esa pérdida visual y no la vas notando. Rosario, yo mismo quería consultarte. ¿Por qué es tan poco detectable, no tiene síntomas? ¿No hay algo que digas, bueno, esto me puede estar llamando la atención? Uno piensa, por ejemplo, a veces cuando le tiembla el ojo, nada tiene que ver con eso, con la presión, ni mucho menos. Eso está bueno, esa idea que es como una cosa popular, que si te tiembla el ojo, si te el párpado, si tenés una hemorragita, a veces uno se levanta con el ojo rojo y todo el mundo dice, no tendrás presión, anda a chequearte. Está bueno porque la gente viene a chequearse, pero lamentablemente a las personas con glaucoma no sienten nada. Porque lo mismo, si a ti te sube la presión, hoy tenés 12 y mañana te sube a 50, no podés del dolor. Pero si de a poquito te vas subiendo, vos podés tener 50 de presión y no sentir absolutamente nada. ¿Quiénes tienen más tendencia a padecer glaucoma? Bueno, las personas que tienen familiares con glaucoma pueden tener hasta 10 veces más riesgo de aquellos que no lo tienen. Pero aquel que no tiene familiares no es que esté protegido. Todos podemos tener glaucoma. Cuanta más edad tenemos, más riesgo tenemos. Si es un 2% a los mayores de 40 años, a los 80 es un 10%. De ahí viene también que antes de los 40, con un chequeo cada 2 años sea suficiente, pero a partir de los 40 hay que hacerlo más seguido. Más seguido, una vez por año, especialmente si tengo familiares. Entonces, después de los 40, los oftalmólogos tenemos una aliada, que es la presbicia.
Y la gente, cuando necesita lentes, porque ya no puede leer y no puede ver el celular, más nuestro aliado del celular, los trae a nosotros. Y nosotros aprovechamos esa ocasión, esa necesidad del paciente para tomarle la presión y mirarle el nervio óptico. El paciente no va a sentir nada invasivo en ese control. Eso es clave, porque yo sé de mucha gente que dice, no, yo no quiero porque después te pinchan el ojo, te dilatan el ojo, yo no voy. ¿Cómo es esa Es súper pesquisa? importante porque no, para tomar la presión, según el tonómetro que se disponga, pero en general no es más que poner una gotita en el ojo que no va a nublar la visión. La persona que vino conduciendo su vehículo se va conduciendo el vehículo y si tiene que ir a trabajar puede ir a sentarse en su computadora toda la tarde y no va a tener problema. Pero es una medida no invasiva que va a evitar, digamos, la falta de ese diagnóstico precoz que si se hubiera tratado, esa persona no hubiera quedado ciega. Rosario, Y entonces, ahí, vayamos a esas medidas, ¿no? Sí. Se detecta el glaucoma. Hay gotitas que son específicas para controlar la presión, pero hay otros métodos también que pueden llegar a evitar tener que ser constantes por si nos olvidamos. Hagamos, por ejemplo, el recorrido. Bueno, esa persona que vino para hacerse que no se compró los lentes en la feria, que vino al oftalmólogo, que eso es importante, ¿verdad? Y entonces yo tengo una sospecha de que tiene glaucoma porque vi algo que no me gustó. Entonces le voy a pedir estudios. Es importante que sepan que esos estudios están cubiertos por el sistema de salud. Bien. Su prestador se los tiene que dar todos y además son no invasivos. Y entonces ahí tenemos un diagnóstico. Bueno, entonces el plan de tratamiento. Podemos iniciar con láser para aquel que no quiere gotas, no indoloro, no invasivo y no tiene riesgos. Pero si no, también podemos iniciar con gotas. ¿Eso está cubierto por el sistema o tiene un costo adicional? Hay algunos tipos de láser que todavía no están, otros que sí. Eso bien. Se discute con el paciente. Depende cuál necesita el paciente, eso lo determina. Sí, o cuál elige el paciente, ¿verdad? Pues nosotros cuando le indicamos un tratamiento a un paciente, le explicamos todas las alternativas terapéuticas, ¿verdad? Y es el paciente, en definitiva, quien elige sobre su salud, asesorado por nosotros. Supongamos que le indicamos un tratamiento médico. ¿Eso no alcanza? Se puede operar, ¿sí? Siempre antes de que se pierda la visión. ¿En qué consiste la operación por glaucoma? Y bueno, entonces habíamos dicho que el problema era que retenían líquido, que le hago un drenaje. Drenaje. ¿Eso drenaje. ya libera esos canalículos o cada tanto se puede, hay que por repetir? ejemplo, hay un láser que limpia los canalículos propios, los míos, pero si mis canalículos están muy dañados, eso no alcanza. Claro. Entonces, ¿qué hago? Es como un bypass. Entonces, no puede salir por ahí, hago una vía de drenaje alternativa, un reservorio y de ahí se va la sangre. ¿Y ahí se soluciona el problema o puede volver a aparecer la cuestión de presión? Bueno, existen glaucomas muy rebeldes, pero son los menos. Son los menos. Si agarrado a tiempo, el glaucoma se puede controlar. ¿Por qué pasa eso en concreto? Porque pienso, se sustituye, pero si puede volver a aparecer, que es Bueno, por ejemplo, imagínense que si yo hago un drenaje, ¿qué estoy haciendo en definitiva? Vamos a hablar así, como una especie de agujerito en un lugar donde no debe estar. Y la salud, el organismo es sano, ¿no? El organismo sano es sabio y va a querer cerrarlo. Claro. Entonces, si una persona tiene una cicatrización muy fuerte, va a ir en contra de nuestra operación. A veces la operas una vez, 2 veces, puede pasar y todos van a tener la historia de alguien que luchó contra el glaucoma, ¿verdad? Y le costó mucho. Pero no es la mayoría. La mayoría, en el glaucoma agarrado a tiempo, llegamos a viendo hasta el último de los días, que es nuestro objetivo. Doctora, usted mencionaba que en Uruguay es la principal causa de ceguera irreversible cuando llega a ese punto. ¿Eso es una incidencia más grande que en el resto del mundo? ¿Cómo está Uruguay al respecto? No, sí, es parecido. Parecido. Parecido, porque el gran problema que tenemos en el mundo con el glaucoma es que la mitad de la gente que tiene glaucoma no lo sabe. Claro. Entonces, si vos no sabés que tenés glaucoma, ¿qué vas a hacer? Y esto mismo que nos pasa a nosotros le pasa a todos. Países subdesarrollados peor, países desarrollados lo mismo. No Usted hablaba del gran problema de ir, voy a la feria, me compro cualquier par de lentes, más o menos con este veo y con ese sigo, y que eso hace que no se puedan detectar otras patologías que van allá de ver o no ver. Ese paciente se perdió la oportunidad de chequearse los ojos, ¿no? El que va a la óptica a hacerse los lentes se perdió la oportunidad de chequearse los ojos con un profesional. ¿El uruguayo posterga la salud visual? Bueno, porque capaz que nos hacemos chequeos para ver los niveles de sangre, el valor de diabetes, si tenemos o no, y así pienso en el colesterol, pero capaz que el tema cardiológico, pero capaz que la salud visual la dejamos un poco de lado. Yo te diría que el que se hace chequeos en general se chequea todo.
y después el que no se chequea nada, ¿no? Pero después está, por ejemplo, es muy común, incluso hasta un paciente diagnosticado, las mujeres se postergan por la familia, se postergan por ese marido enfermo, ¿verdad? Eso se ve muchísimo. Tiene el diagnóstico, se está poniendo la gotita, pero 3 años cuidando un familiar enfermo, un hijo enfermo, un esposo enfermo, dejó de venir y cuando vienen es una tragedia. No, pero hay otra cosa que es real. A veces uno se posterga porque no le queda otra. Porque convengamos que actualmente conseguir horas con especialistas, ya no importa dónde sea, es cada vez más complejo. También eso lleva a que tanto con dermatólogo, con oftalmólogo, sea difícil acceder. Hay campañas o hay alguna forma de repente decir, bueno, aprovecho y voy ahora y no tengo que esperar a que surja un número? El tema es que nosotros, lo que hacemos en la Semana Mundial de Glaucoma, es esta cosa, esta conciencia para que la población se motive a conseguir esa hora, ¿sí? Que habrá que atender en el prestador de salud, porque el prestador de salud tiene un plazo para darle a esa persona una consulta de control. No es lo mismo si yo tengo un síntoma que tengo que atender urgente que si yo necesito un chequeo, ¿no? Entonces, y el prestador de salud tiene la obligación en un plazo que determina el ministerio en proporcionarle a ese paciente la consulta que está necesitando, ¿tá? No sé de qué iba. Justamente de que a veces no es que uno se postergue porque lo dejó por otra cosa, sino que el hecho de que tarde tanto la consulta hace Claro. Bueno, eso hay que insistir o una carta a la dirección técnica de donde yo me estoy atendiendo. Pero también le preguntaba si hay de repente bueno, está lo que te decía, porque ¿qué pasa? Nosotros solo tomando la presión, esto es importantísimo, solo tomando la presión yo no diagnostico si la persona tiene o no tiene glaucoma, porque la presión es como la arterial. Fluctúa. Entonces, si yo tengo la suerte que fui a una campaña, me tomaron la presión y estaba alta, de ahí al oftalmólogo, a ver si tengo o no tengo glaucoma. Pero si me la da normal la presión, no me alcanza, necesito ver el nervio óptico para ver si no hay un indicio de glaucoma, porque al igual que la presión arterial y todos los hipertensos lo sabrán, a veces puedes tener la presión 16,8 y otra vez la puedes tener 12,8. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Porque la presión fluctúa en un ritmo circadiano. Y eso entonces también pasa en la presión del ojo. En la presión del ojo es lo mismo, entonces una presión normal, por eso no lo ponemos en el chequeo de salud, del carnet de salud. Rosario, ¿tuvo un impacto la pandemia en los pacientes que fueron a consultas oftalmológicas? Sí, fue terrible. Sobre todo en el glaucoma, ¿no? Yo que me dedico a glaucoma y que mis pacientes es como que si agarráramos los pacientes de glaucoma, los pasáramos por un tamiz y vemos a aquellos que no andan bien. Esa es mi consulta. Y es terrible la pandemia lo que pasó con los pacientes de glaucoma porque no siguieron el plan de seguimiento. Entonces no alcanza con un plan de tratamiento. Yo necesito un plan de seguimiento para ver si estoy bien. Porque es que como yo me estoy poniendo todos los días esta gota, pero ¿alcanza o no alcanza? No lo sé porque no estoy yendo a los controles. ¿Aumentaron los casos de ceguera irreversible por la pandemia? Sí, yo estoy operando ahora un montón de pacientes que durante la pandemia no consultaron y perdieron un montón de visión. Quería repasar también, porque recién mencionábamos antecedentes familiares como una de las causales para esta enfermedad. Pero hay otros grupos también, los miopes, los mayores de, si no me equivoco, sí, de edad avanzada. Los antecedentes familiares, pero también la población afrodescendiente es más tendiente a padecer esta enfermedad. ¿Por qué? Sí, y tienen glaucomas más agresivos, pues es algo constitucional, se ve en el mundo, ¿verdad? Nosotros en Uruguay no es la población más prevalente. Entonces, pero en otros lados se ve muchísimo y eso es algo constitucional, así como hay mucha población caucásica que tiene antecedentes del norte europeo y tienen de repente algo vasco-francés y hay un glaucoma muy agresivo que se llama glaucoma pseudofoliativo, que en Uruguay hay un montón, mucho más que, por ejemplo, en México, que tiene una población más hispana local. Eso le iba a preguntar, si hay distintos tipos de glaucoma. Sí, hay distintos tipos de glaucoma. El glaucoma primario es ese que apareció y no sabemos por qué, que es el más prevalente y es el que se hereda. Y después hay, por ejemplo, si alguien sufrió un traumatismo y se le rompió el lugar donde se drena el líquido del humor acuoso, entonces esa persona va a tener un glaucoma traumático. Hay muchos tipos. ¿Y el miope por qué? Y los miopes tienen más prevalencia de tener un montón de problemas en los ojos. Son ojos patológicos. La cuarta parte de este país. Son ojos patológicos. Los miopes pueden tener más desprendimiento de retina, pueden tener más glaucoma, un montón de problemas. ¿Se diagnostica también en niños?
sí, y un niño puede nacer con glaucoma. Pero no es lo más común, ¿verdad? Lo más ¿Se hace común. el chequeo al recién nacido o no? No, pero si tiene el Antecedentes. glaucoma congénito, es muy común que haya familia de glaucoma congénito. Entonces, ese bebé uno lo va a atender de otra manera que al paciente que, verdad, que tiene el chequeo pediátrico, que es con oftalmólogo, y el oftalmólogo está atento a los signos del glaucoma congénito. Ahora, Rosario, hablamos de esta semana de concientización acerca de esta enfermedad. ¿Cómo están siendo las actividades? Algo ya veíamos en el Hospital de Clínicas. Sí, hay en el estos últimos Clínicas. días. ¿Dónde están siendo y cómo puede ir el paciente? En el Hospital de Ojos. Nosotros desde la Asociación Uruguaya de Oftalmólogos y la de Glaucoma, este año vamos a ir especialmente a un lugar donde hay una población muy vulnerable y donde pensamos que hay una alta prevalencia de glaucoma, y además son personas que no pueden ir ellos a un chequeo. Entonces nosotros vamos a ir a ellos, que es al Piñeiro. ¿Verdad? Y ahí no puede ir la población general este año en esta campaña, que nosotros queremos atenderlos especialmente a ellos. Vamos a hacer, sí, la concientización desde ahí, pero en el Hospital de Ojos estaban haciendo campaña, en el Hospital de Clínicas, y varios centros de salud también están haciendo campaña. Usted estaba hablando que la forma de prevenirlo es el control. Pero más allá de eso, no sé, pienso, por ejemplo, para evitar algunas enfermedades te dicen no te refriegues, como se dice tradicionalmente, los ojos, no hagas tal cosa, no hagas tal otra. ¿Hay alguna forma de prevenirlo más allá del control? No, como no se sabe la causa que hace que eso se empiece a degenerar, vos no podés atender la manera de evitar ese hecho. Pero sí el diagnóstico precoz te evita la ceguera, que en definitiva es la consecuencia de no saber que lo tenés. Claro, uno piensa de repente en la hipertensión cardiovascular y dice, bueno, capaz que evitando comer con mucha sal, haciendo ejercicio, tengo una dieta saludable en pos de mejorar ese aspecto o de evitar posibles Evitar tener la hipertensión. En el caso del glaucoma todavía no se sabe, ¿tá? Pero, por ejemplo, 100 personas que tienen glaucoma ya establecido, sabemos que el estrés los afecta. Claro. Y que hacer mindfulness o meditación 15 minutos por día les baja la presión. Pensé que era contraproducente. Dije, ¿pero cómo? Al contrario, porque les calma la mente, les baja el estrés, y durante todo el día ellos mantienen una presión más baja que aquellas pacientes con glaucoma que no hacen mindfulness. ¿Ser hipertenso hace que sea más probable tener presión en el ojo? No necesariamente. No necesariamente. ¿Alguna otra enfermedad asociada puede ser un síntoma de alerta? No necesariamente. Rosario, ¿qué porcentaje, o por lo menos tienen algún estimado de los casos nuevos que se detectan de glaucoma por año en nuestro país? Más o menos hay unos 300.000 personas con glaucoma de prevalencia. ¿Cuántos casos nuevos? No, porque también depende de si nosotros en estas campañas que hacemos todos los años son efectivas, los vamos a detectar mucho más. Sí sabemos que estadísticamente el promedio es que la mitad de los pacientes que tienen glaucoma no tienen el diagnóstico. Eso es lo más importante que nosotros tenemos. ¿Y de los diagnosticados, cuántos terminan en ceguera? No, y ahí también depende de cuándo vos lo agarres. Si vos encontrás que el paciente ya está en una fase avanzada al diagnóstico, es mucho más probable que termine en ceguera que si vos lo detectaste en una fase inicial. Muy bien, Rosario, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es importante, sobre todo en esta semana, hablar de estos temas que nosotros tratamos de abordarlo a nivel de la salud, sobre todo porque muchas veces no se toma la dimensión, me parece, de lo que representa, en este caso, el glaucoma, ¿no? Y que se puede ir en el marco de esta semana a hacerse chequeos y evitar una consecuencia como la ceguera irreversible, que la principal causa termina siendo el glaucoma en nuestro país. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos acompañó la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Glaucoma, Rosario Varalo, a quien le agradecemos sobre todo para empezar a tomar dimensión acerca de este tema.